bendiga a nuestra hermana Ornella, para que le ruegue al Señor que nos dé sabiduría y coloque palabras en el portador de su mensaje en esta tarde, que el Señor nos llene de conocimiento, de gracia, de fuerza. Dios le bendiga, hermana Ornella. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amadísimo y gran Padre Celestial, Señor amado, vamos ante su presencia, bendito Dios, primeramente agradeciendo su amor y su misericordia, Señor, agradeciéndole el nuevo día que nos ha dado, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, porque podemos estar juntos, Señor, a mis hermanos, Señor, a través de una pantalla, Señor, pero estamos juntos, Señor, para escuchar la palabra. Le pido, Señor amado, que sea usted preparando, Señor, al portador de su palabra, Señor. Sea usted dándole palabras, Señor amado, dándole sabiduría, Señor. Y a nosotros, Señor, que podamos tomar nuestra parte, que usted nos mandará, Señor, la que necesitamos. Gracias, bendito Dios, por todo y en todo. Todo esto se lo pido a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, que el Señor entregue el pan. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Bendecidos todos. Amén. Amén, mi pastor. Dios les bendiga, hermanos. Es un agrado para mí poder compartir la palabra con ustedes. Primeramente, una palabra que me da el Señor a mí en lo personal. Y pongamos todo en la mano del Señor para que Él nos sea hablando a nuestro corazón. Amén. Lo primero que quiero revisar son algunos textos que los voy a leer, y les pido a mis hermanos que pongamos atención a lo que dicen los textos para que después comprendamos el mensaje. El primer texto se encuentra en Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Hoy día vamos a hablar de el temor de Jehová. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ese es el primer texto, mis hermanos, que habla acerca de un mandamiento, el cual habla de temer al Señor. Luego vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 al 18, que dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y un tercer texto, mis amados hermanos, que está en Éxodo 20:20, y dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Estos tres textos, mis hermanos, son el centro de este mensaje. El primer texto nos hablaba acerca de un mandamiento que el Señor dio. El segundo texto nos hablaba acerca de un temor que no debemos sentir. Y el tercer texto nos hablaba de un temor que no debía sentir el pueblo, para que el temor de Jehová estuviera en ellos y así no pecaran. Entonces, en ese sentido, es que el cristiano, nosotros, debemos considerar este tema acerca del temor de Jehová, porque por lo general en el Antiguo Testamento el Señor se refiere a esta palabra como el temor de Jehová, algo que nosotros debemos sentir. Pero también existe el otro texto que habla de un temor que no debemos sentir y que no debemos considerar. Entonces, el significado del temor de Jehová, debemos considerar el significado del temor de Jehová. ¿Por qué se produce? ¿Para qué se produce? ¿Cuál es el fin del hecho de que nosotros debemos temer? Porque a veces
las personas se suelen preguntar por qué nosotros debemos temer a un Dios de amor. ¿Por qué nosotros debemos temer a un Dios que es misericordioso? ¿Por qué deberíamos estar temerosos de Él? Entonces, buscando muchas referencias bíblicas acerca del temor, generé una definición que me pareció adecuada acerca del temor de Jehová. Y la voy a leer. Esta definición dice así: es el mandamiento dado por Dios al hombre a reverenciar, honrar, tenerle en gran respeto y consideración, adorarlo, tenerle en alta estima, obedecerle, reconocerlo como Señor, Salvador, Creador y Juez de la humanidad, con el propósito de acercar al hombre hacia Él y que el hombre tema el apartarse de Él. Eso en base a muchos textos que encontré acerca del temor de Jehová. Y me di cuenta que el temor de Jehová se iba diferenciando por algunas áreas, por muchas áreas que el cristiano debe desarrollar delante de Dios. En una de las primeras áreas es el temor para vida. En Proverbios 19:23 dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hablamos del hecho, estos versículos hablan del hecho de que el hombre, al sentir temor de Jehová, sus días van a ser alargados. Y no solamente van a ser alargados sus días, sino que también recibirá vida de parte de Dios. Y a lo mejor no sabemos específicamente cuántos días más vivirá una persona, pero sí sabemos que en un minuto nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en un momento el Señor nos rescató y tuvimos vida. Ya, a lo mejor hay gente que vive, que es longeva, que no tiene a Cristo y que vive muchos años. Pero tan solamente un momento en Cristo, hermanos, vale mucho más que cualquier año vivido lejos de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos vida, una vida espiritual que ha sido manifiesta en el Señor Jesucristo y que está en nosotros. Nosotros podemos decir que quizás estamos vivos desde el momento en que nosotros nos convertimos al Señor, porque antes de eso estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También el temor de Jehová en la Biblia encontramos referencias acerca de alcanzar la sabiduría mediante el temor. Por ejemplo, en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los inmaduros, desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Salmo 111 también dice, 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstreme por su buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Cuando la palabra se refiere a que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, se refiere que cuando la persona teme a Dios, actúa conforme a los mandamientos de Dios. Es por eso que en Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una persona sabia no se caracteriza por las cosas que sabe, sino que se caracteriza por las cosas que sabe y que pone en práctica. Es decir, que una persona que solamente sabe es nada más que conocimiento, pero la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Por eso en el Salmo 111 dice, en el Salmo 111:10 que leímos, hay dos cosas claves. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después, los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, que ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquel que muestra por su buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Así dice su palabra. Entonces, en este sentido, es el que el temor a Jehová a nosotros nos proporciona sabiduría, porque nos hace ponernos a nosotros en práctica los mandamientos del Señor. También podemos agrupar los versículos bíblicos que hablan acerca del temor de Jehová en cuanto a que nos apartan del mal.
En Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24 al 25, dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey perecerán. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrezco es un sinónimo de odiar, es decir, que el temor de Jehová, el considerar a Dios, honrar a Dios, temerle a Dios, respetar a Dios, trae consigo un odio o un rechazo hacia el mal, hacia la práctica del mal. En ese sentido es que el temor de Jehová nos aparta del mal. Pero como les comentaba delante, tenemos dos tipos de temores en la escritura, por lo menos que yo encontré. Entonces, cuando nosotros leímos delante, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17-18, que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva consigo en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí se puede ver una aparente contradicción entre el versículo de Deuteronomio donde nos manda a temer, y en este versículo que dice que en el amor no hay temor. Pero la diferencia no está en la palabra temer, sino que está en por qué es producido este temor. En el libro de Primera de Juan, este temor se refiere a una incertidumbre que hay acerca del juicio de Dios. Un poquito más arriba, en el versículo 18, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Y Él viene diciendo que Dios es amor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando venga el Señor, nosotros no debemos temer, no debemos tener incertidumbre, sino que debemos seguir nuestros rostros, porque nuestra redención estará cerca. A eso se refiere este versículo acerca del temor. Pero por lo general en las Escrituras, el Señor manda a temerle a Él, mantener un temor a Dios. Entonces, hay un temor correcto que debe ser hacia Dios. En el versículo que también leímos al principio, Éxodo 20:20, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es decir, que el temor de Jehová tiene propósitos. Como vimos, teníamos un propósito, ¿no es cierto? En este caso, de no pecar, tenemos un propósito de ser alejados del mal, propósitos de ser más sabios, y así diferentes tipos de propósitos, que el Señor va revelando en las Escrituras a través del temor que debemos tener a Jehová. No debemos tener el temor que es del mundo, por ejemplo, el temor que es, o como decíamos delante, la incertidumbre de si acaso nuestras almas van a ser salvadas en el día del juicio. De ninguna manera deberíamos estar nosotros con certeza acerca de nuestra común salvación. Porque la palabra dice en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo. No debemos temer a los que matan el cuerpo. Hoy día, lamentablemente, me enteré, y a lo mejor para la gloria de Dios también, cinco hermanos fueron asesinados en la época de Navidad en otros países. Entonces, no debemos temer estas situaciones o estas circunstancias, las circunstancias de COVID, por ejemplo. No debemos temer a quien puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros deberíamos temer a Dios, porque Él es dueño de nuestras vidas. Él es el que da, el que quita la vida. Él es el que puede o no quitarla cerca para que el enemigo pueda o no actuar. Nada se mueve sin que Dios no lo permita, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, cuando hablamos del temor a Jehová, hablamos de un temor que significa temer, abandonar a Dios como nuestra seguridad y santificación. Eso debemos temer. Debemos temer la incredulidad, temer el hecho de no confiar en Dios. Eso deberíamos temer. Deberíamos temer no confiar en la bondad y la misericordia de Dios. En Romanos 11:20 dice, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Nosotros deberíamos temer ensoberbecernos, porque esa soberbia nos puede costar, ¿no es cierto?, que seamos desgajados de la vida. Lo que debemos temer es no tener fe, no creer, no acercarnos. Si es que usted se siente que no está cerca de Dios, tema y tiemble, porque no hay nada peor que estar lejos de la presencia de Dios. No hay nada peor que no estar cerca de Dios. La gente que está afuera muchas veces no lo sabe, pero estar lejos de Dios es lo peor que puede pasarle a una persona. Y conozco una persona, hermanos, en las Escrituras, que fue separado de Dios por causa de usted y de mí. En este sentido, el temor está apuntando al hecho de vivir separado de Dios, porque es el momento que el ser humano debería sentir el terror de la justicia de Dios. Todo el juicio caería sobre los hombros de nosotros mismos por nuestras propias obras. Si es que nosotros nos separamos de Dios, entonces vamos a recibir la justicia de Dios sobre nosotros. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, ya hubo uno que recibió toda la ira de Dios. Mis amados hermanos, es por eso que cuando nosotros entendemos un poco esto, podemos entender qué es lo que sintió el Señor Jesucristo cuando Él fue crucificado en la cruz. Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo me imagino, hermanos, que eso es lo más terrible que una persona puede sentir, sentirse abandonada por Dios. La palabra dice en el Salmo 22, que un salmo profético, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor está diciendo aquí, tú a todos los justos, Padre, a todos los justos del Antiguo Testamento, tú los libraste. ¿Por qué a mí no me libras? El Señor tuvo que sentir la separación de Dios, el abandono de Dios. Entonces, el Señor va al Getsemaní y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esa copa representaba la ira y la justicia de Dios por el pecado de la humanidad. Y podemos ver el temor del Señor Jesucristo, del Señor, no porque lo iban a matar, no porque lo iban a flagelar, no porque lo iban a escupir. Hermanos, todos los cristianos después de la muerte del Señor Jesucristo fueron quemados y iban al Coliseo con gozo y eran quemados y puestos como antorcha en Roma. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo le iba a dar miedo a la muerte? Lo que el Señor sentía era una desesperación por el hecho de ser separado de Dios. En ese entonces, cuando el Señor dice, Padre, ¿por qué me has desamparado?
Era necesario de que Él sufriera ese castigo, ese juicio que cayera sobre Él. La justicia de Dios debía ser satisfacida para que usted y yo, mis hermanos, pudiéramos tener salvación. Muchas veces hablamos de toda la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, pero alguien tuvo que pagar eso. Aquí nada es gratis, porque si no Dios sería mentiroso. Dios debía cumplir su justicia, y esa justicia fue cargada por Cristo. En el Salmo 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá y por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Mis hermanos, lo que quiero expresar es que el temor de Dios que nosotros debemos tener es estar lejos de Dios, estar separado de Dios. El Señor Jesucristo tuvo que cargar con todo esto. Tuvo que ser desnudado para que usted pueda ser vestido. Tuvo que llevar una corona de espinas para que usted pueda llevar una corona de vida. El Señor Jesucristo tuvo que padecer para que usted pueda ser puesto en gloria por la obra del Señor Jesucristo. Entonces, hay que considerar el tema del temor de Jehová, de cuál honra merece el Señor. En el Antiguo Testamento vemos una historia que refleja claramente el sacrificio del Señor Jesucristo. Dios mandó a Abraham que tome a su hijo, que lo amarre y que lo sacrificara, que lo matara, digamos. Entonces, en el último minuto, cuando él iba a apuñalar a su hijo, a su único hijo, a su amado hijo, al hijo de la promesa que el Señor le había prometido, vino el Señor y lo detuvo. Cientos de años más tarde pasó exactamente lo mismo. Estaba el Señor atado en una cruz, pero esta vez no detuvo la mano. Esta vez tuvo que ser sacrificado el Señor. Consideremos la obra del Señor Jesucristo. No por más allá del sufrimiento físico, hay un sufrimiento en la separación que existe entre Dios y el hombre. Mis hermanos, en Deuteronomio 21-23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue tratado como un pecador, Él fue tratado como un maldito. Eso dice la Escritura, pero por un propósito, para que usted pueda tener salvación. Consideremos la obra del Señor Jesucristo. Lo más terrible, hermanos, es la separación. Entonces, cuando concluimos, mis hermanos, que para nosotros el temor de Jehová no tiene relación con el miedo terrorífico, como a veces causa quizá una película de terror. Más bien guarda relación con el valor de lo que significa estar junto a Dios en todo lo que Él quiera y demande de nosotros, ya que debemos temer en caso de desear estar lejos de Dios. Cuando usted no sienta ganas de sentir la presencia de Dios, cuando usted no sienta la presencia de Dios, cuando usted se sienta alejado de Dios, tema. Es ahí cuando debe temer. Un solo paso lejos de Dios debería ser causa de temor y temblor en nuestras vidas, ya que no hay nada peor que estar sin Dios. Pero gracias a Dios por su divina obra, por lo cual nunca podremos pagar lo que Él hizo por nosotros. Mis hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para ustedes, y que podamos considerar que estar lejos de Dios no es bueno. Que Dios les bendiga.
Dios sea en esta noche glorificado. Gracias al Señor por esta hermosa palabra y que haya caído, encontrado buena cabida en buena tierra. Hablar del temor del Señor, el temor de estar separado de Dios. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Dios bendiga a todos los hermanos que se pudieron escuchar este mensaje. Que nunca podamos nosotros apartarnos, sino que estemos siempre unidos a los preceptos del Señor. Vamos a dar gracias por la palabra del Señor. Vamos a pedirle a gloria al Señor. Aquí estoy viendo algunos hermanos. Dios bendiga a nuestra pastora Noni. Pastora Noni, Dios le dé gracias al Señor. ¿Puede ahí dar gracias al Señor por la palabra? Dios le bendiga. Amén. Eterno Dios y buen Padre Celestial, le damos gracias por esta maravillosa palabra, porque, Dios mío, toda su palabra es hermosa y bendice nuestra vida, pero qué grato y qué bueno es, Señor, que nos recuerde que nosotros viviremos mejor si vivimos, Señor, en el temor hacia usted, mi Dios, no un temor de que usted nos va a dañar, sino que al revés, mi Dios, que usted, así como detuvo la mano de Abraham, también va a detener el mal que quiera venir sobre sus hijos, porque usted, Señor, un día dijo y nos llamó hijos, y usted cuida de nosotros, y usted merece la honra, la gloria y toda la gratitud de parte nuestra, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias porque quizá muchos hoy día la incertidumbre invade sus corazones, pero usted viene para decirnos, no teman, porque yo los amo, porque son mis hijos, y temer más bien al mal, temer más bien separarse de mí, porque eso sí, es mal, pero yo estoy con todo y con cada uno de ustedes. Por eso, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. La honra y la gloria son para usted, oh Dios amado. Y bendiga, Señor, esta palabra y grábela en nuestro corazón para que la podamos vivir en plenitud y también difundirla a otros que a lo mejor no le conocen. Por Cristo Jesús se lo pedimos todo, Padre bendito y amado, rogando, Señor, que bendiga esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro amado Salvador, se lo pedimos. Amén y amén.